Ok, el día de hoy vamos a entrar a las últimas operaciones sobre señales. Ya vimos todas las operaciones básicas y nada más nos faltan las últimas dos que son convolución y correlación. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es la convolución discreta, las propiedades de la convolución discreta, la correlación y algunas de sus aplicaciones. La convolución discreta es lo que yo hago cuando quiero caracterizar la salida de un sistema, es decir, cuando quiero conocer la salida de un sistema del cual solo conozco su ecuación característica o su función característica. ¿Qué significa esto? Yo tengo un sistema que hace alguna transformación sobre la señal. Vamos a asumir que hace alguna de las transformaciones que ya vimos, es decir, puede que la escale, puede que la retrase, puede que la submuestre, puede que la multiplique, no sé. Hay muchas operaciones que hacen los sistemas. Entonces, yo puedo definir las propiedades de este sistema mediante una ecuación o una función o un vector que se va a llamar HDN, ¿sí? Lo voy a llamar HDN. Una vez que tengo ese vector, si yo quiero saber cuál es el resultado de meter o de pasar cualquier señal a través de este sistema, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar x de n por h de n, ¿sí? Y eso me va a dar la respuesta y de n. Imagínense que tienen, que yo les doy a ustedes un circuito integrado, ¿sí? Y les digo a ustedes que tienen que caracterizar ese circuito integrado. Pero no les digo ni la matrícula, ni les digo qué hace, nada más les doy un integrado con pin de alimentación, pin de tierra, pin de entrada y pin de salida. ¿Qué harían ustedes para saber qué hace ese circuito? O sea, si ustedes quieren saber lo que hace, que eso es caracterizarlo, ¿qué harían? Probar con Pues diferentes valores comparamos de la entrada. entrada de la salida. Probar con diferentes valores de entrada. Ver que si meten algo a la entrada, qué pasa a la salida. ¿Cuál señal utilizarían como prueba? Un escalón unitario Ujú. o un impulso. Pueden usar un escalón o un impulso. Si ustedes usan el escalón unitario, pues ya saben que es una señal de corriente directa con una amplitud de 1. Entonces, si la salida tiene amplitud mayor que 1, pues yo ya sé que en primer lugar el sistema desconocido está amplificando mi señal o la está escalando por un factor mayor que 1. Si la salida tiene una amplitud menor que 1, pues significa que mi sistema la está escalando por un número menor que 1. O si mi salida se desfasa, pues ya sé que mi sistema introduce desfasamiento. O si yo introduzco 20 muestras y salen 10 muestras, pues yo sé que la señal, el sistema está haciendo submuestreo. O si yo introduzco dos señales y solo sale una, pues ya sé que el sistema está haciendo multiplicación o suma, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La función HDN es lo que yo obtengo cuando introduzco al sistema un pulso unitario, lo que mencionaban ahorita como el escalón, ¿sí? El pulso unitario pues no es otra cosa más que una colección de impulsos unitarios, ¿sí? Estos son varios impulsos sumados. Entonces el pulso unitario se va a meter al sistema y el sistema me va a dar una respuesta a ese pulso. Vamos a decir que esta es la respuesta que obtengo. Introduzco el pulso delta de n y tengo la señal h de n. Ahora, si cambio mi señal de entrada por cualquier otro valor, no necesito estar haciendo pruebas sobre esta nueva excitación para ver qué es lo que me da la salida. Yo puedo simplemente multiplicar la entrada nueva, la excitación que tengo, por mi señal HDN y eso me va a dar la respuesta, incluso sin introducir la señal al sistema, ¿sí? Porque esta respuesta ya es la caracterización del sistema. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, si tengo una excitación diferente, ¿sí? Una entrada diferente que es XDN, que vamos a asumir que es esta, pues yo ya tengo la respuesta HDN. Entonces, para saber lo que va a salir de la caja misteriosa de mi circuito integrado desconocido, pues lo único que hago es multiplicar la señal, vamos a hacer multiplicación vectorial, voy a multiplicar todos los puntos de mi señal de entrada por cada uno de los puntos de la señal HDN.
y esto me va a dar la respuesta del sistema. ¿Sí? Esto me va a dar la respuesta del sistema. ¿Esto para qué es útil? Pues para sistemas que no puedo representar con ecuaciones. Ya habíamos visto cómo representar la transformación que hace un sistema mediante ecuaciones. Que decíamos que y de n es igual a 4x de n más un cuarto de x menos 1 de n más un cuarto de x menos 2 de n, etc. Si yo no puedo representar el sistema con ecuaciones, lo puedo representar con la señal h de n. Y pues es lo mismo, aplico la señal h de n sobre la entrada y ya sé lo que va a salir. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a definir un sistema que va a ser h de n, que esta va a ser su ecuación, y vamos a definir una señal de entrada que va a ser esta es su representación secuencial y esta es la representación secuencial o vectorial de la entrada. Vamos a obtener la respuesta, es decir, y de n. Si a un sistema caracterizado por esta señal se le introduce esta señal, ¿cuál es la respuesta? Vamos a verlo. Y bueno, la convolución, si la hacemos manualmente, es muy parecida a la multiplicación. Si ustedes multiplicaran, por ejemplo, 1231 por 1211, ¿cómo harían esa multiplicación a mano? Pues término por Multiplicar término, cada ¿no? dígito y sumar. Lo que harían es, por ejemplo, empezar de derecha a izquierda y agarran y dicen 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Y luego se desplazan un lugar hacia la izquierda y abajo se van a desplazar un lugar hacia abajo y un lugar hacia la izquierda. Entonces empiezan ahí 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, 1 por 2, 2 y así. La convolución es básicamente una multiplicación pero al revés. Vamos a empezar de izquierda a derecha y nos vamos a desplazar de izquierda a derecha. Entonces aquí empezamos de izquierda a derecha. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. Siguiente lugar, siguiente lugar. Un lugar hacia abajo, un lugar hacia la derecha. Entonces 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Me muevo un lugar a la derecha en el en el multiplicador y me muevo un lugar hacia abajo y un lugar hacia la derecha. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 1, 1. Siguiente lugar hacia la derecha y me muevo otra vez hacia abajo y hacia la derecha y es menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 2, menos 2, menos 1 por 3, menos 3, menos 1 por 1, menos 1. Listo. Y pues ya nada más hago la suma. La otra diferencia con la multiplicación manual es que no hay acarreos ni verticales ni horizontales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo voy a tener aquí 1 y pues se suma con... Aquí no hay nada, entonces baja el 1 directamente. 2 y 2 son 4. 3, 4 y 1 son 8. 1, 6, 2 y menos 1 son 8. Pero supongan que aquí en lugar de este menos 1 tuviera vamos a decir un 4. ¿Sí? ¿Cuánto me daría esto si el menos 1 fuera un 4? 11. 11. Entonces no acarreo nada, es decir, no pongo 1 y llevo 1. Aquí se queda el 11 tal cual. ¿Sí? Aquí se queda el 11 tal cual. Igual, si aquí fuera 2 por 9, 2 por 9, 18. Y pongo el 18 aquí. ¿Sí? 2 por 9, 18 y se queda el 18 aquí. O sea, no hago acarreos laterales ni verticales. ¿Sí? Los números se quedan tal cual. ¿Se entiende todo esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, este es el resultado de mi convolución. Ahora, lo que me falta pues es ordenar los orígenes. Si se acuerdan, h de n tiene el origen desplazado, o sea, los orígenes deben estar normalmente en el primer dígito de mi vector o en el primer dígito de mi arreglo descripción secuencial. Aquí el origen está desplazado a un lugar. El dígito el origen lo vamos a tratar parecido a como se trata en la multiplicación a los puntos decimales. Lo vamos a recorrer. Pero lo que vamos a hacer es recorrerlo dependiendo del origen que esté más desplazado hacia la derecha. H de n, ¿cuántos lugares está desplazado el origen hacia la derecha?
Uno. X de n, ¿cuántos lugares está desplazado hacia la derecha el origen? Ninguno. Entonces, vamos a tomar el que esté más desplazado hacia la derecha, que es un lugar, y eso es lo que vamos a desplazar el origen del resultado. Entonces, mi origen va a quedar aquí, ¿sí? En el 4. Si, por ejemplo, tuviera h de n desplazado un lugar y x de n tuviera el origen aquí en el 3, pues esos son 1, 2 lugares. Entonces, la salida también sería 1, 2 lugares. ¿Sí? Quedaría aquí en el 8 el origen. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora vamos a ver las propiedades de la convolución. Y las propiedades de la convolución son heredadas de las propiedades de la multiplicación, porque ya vimos que la convolución pues es una prima lejana de la multiplicación. La primera definición, o bueno, más bien la primera propiedad de la convolución es la conmutación. Y para esto pues vamos a abrir MATLAB o Octave. ¿Sí? Vamos a abrir MATLAB o Octave. Entonces inicien su MATLAB o su Octave. Bien, entonces ya abrieron todos Octave o su MATLAB, vamos a comenzar. Voy a definir vectores y voy a definir los que usé ahorita para el ejemplo. Entonces, voy a definir h, que va a ser igual a 1, 2, 1, menos 1. Entonces es 1, 2, 1, menos 1. Ahí está h. Y voy a definir x, que va a ser igual a 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ahí está. Este es x. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad de la convolución es la propiedad de la conmutación. ¿Sí? La conmutación me dice que es lo mismo hacer la convolución en cualquier orden. Es decir, yo puedo hacer la convolución de x con h y hacer la convolución de h con x. Debe dar lo mismo. En MATLAB o en Octave, ¿cuál es el comando para hacer la convolución? El comando para hacer la convolución es conv. ¿Sí? Entonces voy a definir mi salida y, que va a ser la convolución de x con h. Y ejecuto el código y pues ahí está. ¿Sí? Que es lo que hayamos encontrado acá. ¿Sí? Ahí está mi resultado. Entonces ahora la pregunta ¿es cierto que la conmutación se aplica? Vamos a ver, ya hice la convolución de x con h. Entonces, ¿es lo mismo hacer la convolución de h con x? Díganme, ¿es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo. Entonces, ahí está demostrada la propiedad de conmutación. Propiedad de asociación. Voy a definir otro vector m. Voy a definir otro vector m que va a ser igual a... Y este lo vamos a hacer 2, 5, 5, 2. ¿Sí? Listo, ya tengo m.
Entonces, la definición de asociación o la propiedad de asociación me dice que yo puedo hacer la convolución de cualquier forma de agrupación, ¿sí? O sea, puedo agrupar mis convoluciones como yo quiera. Por ejemplo, quiero hacer la convolución de X con H con M, ¿sí? Entonces, la propiedad de asociación me dice, mira, tú puedes hacer la convolución primero de H con X y luego hacerla con M, o puedes hacer la propiedad de H y luego hacer la convolución de X con M y hacer la convolución de esas dos. Vamos a probarlo. Entonces, yo tengo aquí la convolución. Yo voy a tener aquí la convolución de X y eso en la convolución agrupada, o sea, acá, X con la convolución X, con la convolución de H con M. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar eso? Me da esto. ¿Sí? Convolución de X con la convolución de H con M me da esto. Ahora, vamos a cambiar el orden de agrupación. Yo voy a hacer ahora la convolución de H con X con M. ¿Me da lo mismo? Sí. Sí. O puedo hacer la convolución de X con H con M. ¿Da lo mismo? Sí. Bien, entonces ahí queda demostrado que la convolución se puede agrupar de la manera que sea, ¿sí? O sea, yo puedo asociar las convoluciones como a mí se me dé la gana. Continuamos con las propiedades. ¿Y Profe, qué pasó? antes, la función de MATLAB.com puede usar solamente dos argumentos o puede usar más. A ver. O sea, podemos poner convolución m, h, x. Originalmente en MATLAB no se podía. Déjenme correr el MATLAB. No, no se puede, ya lo comprobé. Bien, entonces, si ya lo comprobaron, no se puede. Sí, nunca se ha podido, por nada. Está raro porque debería ser un script relativamente sencillo. O sea, si hago la convolución, por ejemplo, convolución de tres elementos que son X con H con M, pues el script debería ser más o menos trivial. O sea, debería darme la opción de hacer la convolución de estas dos. O sea, internamente se deberían hacer la convolución de estas dos y luego hacer el resultado de esa convolución con esta, porque al final estamos demostrando que no importa el orden en el que las hagamos, pero no sé por qué nunca se ha implementado en MATLAB. ¿Sí? Bueno, entonces cerramos MATLAB, ya no lo necesito. Ahora, sí, tampoco en Octave se puede. Siguiente propiedad, ¿sí? Siguiente propiedad de convolución, que es la distribución. La distribución me dice, mira, si tú quieres hacer la convolución de una señal con una señal multicanal, es lo mismo hacer la convolución de esa señal con la resultante, o sea, con la señal multicanal, que hacer la convolución con cada uno de los factores o con cada uno de los canales de tu señal, ¿sí? Con cada uno de los elementos. Vamos a demostrarlo. Debe ser lo mismo hacer la convolución de X contra una señal multicanal. Por ejemplo, vamos a decir que mi señal multicanal es H más M. Esa es mi convolución de X con H de X con la señal sumada de H y M. Y debe ser lo mismo hacer la convolución de la suma distribuida, es decir, de X más H
con X más M. ¿Sí? Debe ser lo mismo. A ver si no metí la pata. Ah, sí, sí metí la pata. Aquí estoy mal yo. Metí mal el comando. O sea, hago la convolución primero de X con H, ¿sí? Más la convolución de X con M. ¿Sí? Ahí está. Sí, ignoren esta del centro. Es esta de aquí. Entonces, es lo mismo hacer la convolución de una señal con una señal multicanal que hacer la convolución con cada canal de la señal y luego sumar las convoluciones. ¿Sí? Esa es la propiedad de distribución. ¿Se entiende? ¿Lo podría repetir otra vez, por favor? Uh-huh. Supongan voy a alimentar otra vez mis vectores H, M y X. Entonces, supongan que yo tengo una señal multicanal que es la suma de H y M. ¿Sí? O sea, H y M son a lo mejor una señal, una imagen o lo que ustedes quieran, que es una señal multicanal. Entonces, es lo mismo hacer la convolución de X contra una señal multicanal, que es esta de aquí, que me va a dar esto de aquí, que hacer la convolución, ¿sí?, de X contra cada parte de la señal o contra cada canal de la señal. O sea, aquí tengo la convolución de X contra el primer canal de la señal, acá tengo la convolución de X contra el segundo canal de la señal, y luego sumar las convoluciones. ¿Sí? Ahí está. Es lo mismo hacer esto que esto. ¿Se entiende? Sí, gracias. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Si no hay preguntas, continuamos. Y pues el desplazamiento en el tiempo, que de hecho ya lo expliqué al inicio, ¿sí? Si yo desplazo en el tiempo cualquiera de las componentes de la convolución, la salida se va a desplazar. Si se acuerdan que les hice el ejemplo de que desplazaba X 3 lugares hacia la derecha, ¿y qué pasaba con la salida? Se desplazaba a los mismos lugares. Así es, eso es el desplazamiento en el tiempo. Si desplazo cualquiera de las señales en el tiempo, n cantidad, o bueno, más bien tau cantidad de lugares, la salida se va a desplazar también en el tiempo tau cantidad de lugares. ¿Queda claro este? ¿Preguntas? Podría ser como al revés, en vez de que el tau se esté restando en H, se podría hacer en X, es exactamente lo mismo. Sí, o sea, cualquiera de las señales, si yo la desplazo, la que quede desplazada más lugares es la que va a afectar, ¿sí? Por ejemplo, si en lugar de desplazar h tau lugares, desplazara n tau lugares, la salida se sigue desplazando tau lugares. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Y esto es lo mismo. Y ahora tengo la correlación, que es la otra operación que nos faltaba ver. La correlación es esta operación de aquí, ¿sí? Esta operación, la correlación, me va a servir para identificar señales y está definida matemáticamente como la sumatoria desde k igual a 0 hasta n igual a 1, hasta n menos 1, o sea, el periodo de una señal, donde yo si quiero obtener la correlación de dos señales que se llamen x y y, mi correlación se va a llamar z, pues nada más multiplico los valores de x por los valores de y sumo los valores. Pero esto es lo que se llama correlación cruzada o correlación circular. Bueno, la circular es otra, pero es correlación cruzada. Y esto es una multiplicación desplazante, se llama. ¿Qué rayos significa eso? Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a hacer un ejemplo para ver qué rayos es una multiplicación desplazante. Ok. Otra vez, supongan que tengo mi señal X y X es un vector 1, 6, 1. Y tengo otra señal que es J, ¿sí? Y es, bueno, la voy a llamar Y. Y y es 1, 2, 2, 1, ¿sí? Entonces, quiero obtener la correlación de X contra Y, ¿sí? La correlación de X contra Y va a ser un proceso largo. ¿Y alcanzan a ver los números ahí? Sí. Sí. Bien. Ah, Entonces, vamos a encontrar primero Z0, ¿sí? O sea, el primer elemento de mi vector resultante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Multiplicación deslizante. ¿Qué demonios es una multiplicación deslizante? La multiplicación cruzada, se le llama también, cuando hablamos de vectores, multiplicación cruzada, es cuando yo agarro dos vectores y voy a hacer que coincidan extremos opuestos de los vectores. ¿Cuáles extremos? Los que sean, da igual, ¿sí? Vamos a hacer que coincidan dos extremos de estos vectores. Entonces vamos a decir que quiero agarrar a X y a Y y quiero que coincida el extremo izquierdo de X con el extremo derecho de Y. Entonces mi multiplicación quedaría así, ¿sí? 1, 6, 1 y abajo Y quedaría 1, 2, 2, 1 y esta la desplazo. Y si se fijan, ahorita estoy haciendo que coincida el extremo izquierdo de X con el extremo derecho de Y. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, los espacios que quedan en blanco, pues los voy a reemplazar con ceros. Y hago la multiplicación de estos números. Hago multiplicación vertical y sumo los valores. Entonces, 0 por 1, 0, 0, más 0 por 2, 0, más 0 por 2, 0, más 1 por 1, 1, más 6 por 0, 0, más 1 por 0. 0, Y pues esto va a ser igual a ¿cuánto? 1, 1. Entonces el primer elemento de mi vector z de correlación es 1, coma. Y pues me faltan como 1000 elementos. Ahora vamos a obtener z1, ¿sí? Para hacer el siguiente elemento, desplazo o deslizo los vectores uno sobre el otro. Es decir, vamos a recorrerlos un lugar. Listo. ¿Sí? Recorrí los vectores un lugar. Entonces, 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 1 por 2, 2, 6 por 1, 6 y 1 por 0, 0. Y esto me va a dar un total de ¿cuánto? 8, 8. Entonces, mi segundo elemento del vector es 8, coma. Y pues sigo haciendo los desplazamientos. Y ahora voy por Z2. Igual, deslizo el vector arriba a un lugar. Y vuelvo a hacer las multiplicaciones. 0 por 1, 0. 1 por 2, 2. 6 por 2, 12. 1 por 1, 1. Y 0 por 0, 0. ¿Esto cuánto me va a dar? 15, 15. Y ya, arriba, corrí. Bueno,
agrego mi 15, listo, coma. Y duplico este. Y ahora vamos por Z3. ¿Sí? Desplazo otro lugar. Y pues ahora desplazo el de abajo. ¿Sí? 0. Y vamos a obtener el resultado. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 6 por 2, 12. 1 por 2, 2. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. ¿Y esto cuánto les va a dar? 15. 15. Entonces acá pongo mi otro 15. Coma. Y ahora vamos por Z4. Z4. Y desplazo otro lugar. Entonces 0 y 0. 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 6 por 1, 6. 1 por 2, 2. 0 por 2, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. ¿Y cuánto les da esto? 8. 8. Bien. Y ya tenemos Z4, que es 8. Sí, ahí está, 8. Y desplazo a otro lugar. Z5. Entonces, otro 0 y desplazo a otro lugar. Igual, 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 6 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. ¿Cuánto me va a dar esto? 1. 1. Y pues ya es el último desplazamiento porque se fijan, si desplazo a otro lugar, pues ya no va a coincidir ninguno, o sea, me va a dar puros ceros. Entonces, 1. Y coma 1. Listo, ahí está. Esta multiplicación, si se fijan, la correlación no es difícil, pero es laboriosa, ¿sí? Es tardada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿la correlación la van a hacer manualmente? No, nunca la van a hacer manualmente por esto, porque es muy tardada, pero es importante que entiendan de dónde viene. Entonces, ¿cómo se hace la correlación en MATLAB o en Octave? Usamos el comando XCOR, correlación cruzada. ¿Sí? Voy a alimentar los vectores que usé acá de ejemplo, que son X igual a 161, 1,6,1 y Y que va a ser igual a 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Ahí está. Entonces, si saco la correlación cruzada de X contra Y, ¿qué es lo que me va a dar? Se me olvidó que tienen que ser, no he cargado el paquete de señales. ¿Sí? Entonces, los que tengan Octave es PKG, Load, Signal. Ahí está. Y ahora sí. Correlación cruzada de X contra Y. Y aquí está. ¿Sí? 1, 8, 15, 15, 8. Y siempre me va a sobrar ceros a la derecha. 1, 8, 15, 15, 8, 1. Listo. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿para qué rayos quiero hacer correlación? ¿Sí? La convolución la vamos a ver un poquito más adelante. Nos va a servir para los filtros. Pero la correlación sí vamos a ver un poquito del uso ahorita. En la sección de la semana 5 en el Classroom les subí unos scripts. ¿Sí? Material de la semana 5 está el script 6 y el 6A. Bájenlos, los vamos a ejecutar ahorita. Bájenlos. Bajen el 6 y el 6A. Y si es necesario... Ajá, ajá.
Bueno, estaba viendo la fórmula de correlación y no tiene mucho que ver con lo que hicimos o yo la apunté mal. A ver. Fórmula de correlación. Ajá, O sea, esta es la fórmula para uno solo de los elementos del vector. O sea, esta es para obtener el elemento, por ejemplo, z0. Esta es la fórmula nada más para z0. ¿Sí? O ok, sea, ok. es el recorrido desde donde empiece mi vector hasta donde termine mi vector de multiplicar x en la posición k por y en la posición k. ¿Sí? O sea, es esto. Es esto de aquí. Y la sumatoria, que es esta de acá. ¿Sí? O sea, esta no es la ecuación de todo, de esto de aquí. Esta es la ecuación nada más de esta parte. Por eso no la hacemos manualmente, porque es bastante laboriosa. ¿Sí? Sí, ok, ya entendí. Ujú. Gracias. Si buscan la ecuación completa de la correlación, les va a salir una sumatoria. Si mal no recuerdo, les va a salir una sumatoria de sumatorias. ¿Sí? Que ahí no se las puse yo así porque es compleja, porque esta sumatoria sí es sumatoria numérica, o sea, es tanto más tanto más tanto más tanto, pero la sumatoria externa es una sumatoria de acumulación de valores, o sea, esto de aquí, este valor añadido con este valor, añadido con este valor. ¿Sí? Búsquenla y creo que les va a salir eso, una doble sumatoria. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces descarguen el script 6 y el 6A. Voy a abrir el 6. Vamos a abrir el script 6. En el script 6, pues los que tengan Octave, la línea 2 descomentada, los que tengan MATLAB, la línea 2 comentada. Y pues vamos a hacer correlación. Voy a tener una señal de prueba que se va a llamar X, que es 131. Y voy a tener otras tres señales que van a ser 751, 141 y 111, M, N y O respectivamente. Y pues aquí voy a sacar la autocorrelación. Sí, ahorita vamos a ver qué rayos es la autocorrelación. Y la correlación cruzada de X contra varias señales. ¿Sí? Descarguen el script y ejecútenlo. ¿Y qué vamos a ver en el script? Ahora, aquí tengo yo una señal que se llama X y tengo otras señales, otras tres señales que son M, N y O. Díganme ustedes, a simple vista, X, ¿a cuál de estas señales se parece más? A N. A N. O sea, X se parece a N. Ahora, para nosotros pues es muy fácil identificar parecidos visuales porque pues nuestro cerebro es una computadora muy compleja. De hecho, estamos haciendo correlación visual ahí. Pero matemáticamente, pues ¿cómo le decimos a un sistema computacional, oye, esta señal se parece a esta otra señal? O sea, ¿cómo le preguntamos eso a un sistema computacional? El sistema computacional no sabe qué significa siquiera el parecido. Entonces, la correlación nos va a servir para hacer comparaciones numéricas entre propiedades de señales. Aquí tengo mi señal X y esta es la autocorrelación de X. La autocorrelación en MATLAB o en Octave las hago si ejecuto, por ejemplo, si hago la correlación cruzada de X nada más, lo que va a hacer el software es hacerme la correlación de X contra X. ¿Sí? O si hago igual la correlación de M, me va a hacer la correlación de M contra M. Esto es lo que llamamos autocorrelación. Sé que suena algo ridículo, pero es que tanto se parece una señal a sí misma. ¿Sí? Es decir, cuando una señal se correlaciona consigo misma, ¿cómo se ve? Y es esta señal de aquí verde. ¿Sí? Si yo correlaciono X contra X, me da esta señal verde de aquí. ¿Para qué me sirve esta señal verde? Esta señal verde me va a servir para identificar cuál de estas señales es la más parecida a X. ¿Sí? Si hago correlación de X contra M, me da esta señal. ¿Sí? Si hago correlación de X contra N, me da esta señal de aquí. Y si hago correlación de X
contra O me da esta señal de acá. ¿Sí? Ahora, díganme de estas tres moradas, ¿cuál es la que se parece más a la autocorrelación de X? La de X contra N. La de X contra N, ¿sí? Numéricamente nosotros podemos identificar esto obteniendo, podemos hacerlo de dos formas, obteniendo el total de la autocorrelación o el valor más alto de la autocorrelación, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo los valores de estos puntitos de la autocorrelación, ¿sí? Acá está en el script, la autocorrelación, la suma de la autocorrelación me da 25. ¿Sí? O sea, si correlaciono X contra X y sumo estos 5 puntitos, me da 25. Si hago correlación de X contra M y sumo los valores, me da 65. Si hago correlación de X contra N y sumo los valores, me da 30. Y si hago correlación de X contra O y sumo los valores, me da 15. Ahora, la autocorrelación es 25. ¿Cuál de estos tres valores se aproxima más a 25? La correlación de X con N. La correlación de X con N. Esto matemáticamente lo que me dice es que la señal que se parece más a X es N, porque sus correlaciones o la suma de sus correlaciones es la más cercana, ¿sí? Y pues lo confirmamos nosotros visualmente. Aunque no tienen los mismos valores, o sea, X es 131 y N es 141, de entre las tres, N es la que más se le acerca. Así puedo determinar qué tan parecida es una señal a otra matemáticamente. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Uh-huh. La otra forma de hacer, de identificar las correlaciones es mediante el máximo valor de la correlación, de la autocorrelación. Por ejemplo, aquí mi máximo valor de autocorrelación es 11. Entonces, lo que haría es ver en estas tres correlaciones cuál tiene el valor alto más cercano a 11. Por ejemplo, en esta, el valor más cercano, el valor más alto pues es 26, entonces 26 no se parece a 11. En esta, el valor más alto es 14, 14 medio se parece a 11, y en esta el valor más alto es 6. Entonces, de 26, 14 y 6, ¿cuál se acerca más a 11? 14. 14. O sea, otra vez confirmamos matemáticamente que N es la señal más parecida a X. Cualquiera de los dos métodos sirve. Y no siempre los dos métodos van a funcionar. ¿Sí? A veces uno es más preciso que el otro. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hablen los que tengan preguntas. Ok. Si no hay preguntas, continuamos. Ahora cierro este script y vamos a abrir el 6B. Perdón, el 6A. En el 6A yo tengo definidas aquí dos señales. X que va a ser 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1 y P que va a ser una señal con muchos valores, pero que contiene a X. ¿Sí? Aquí está X, pero está metida adentro de otra señal. E igual vamos a sacar la autocorrelación de X, vamos a sacar la correlación de X con P y vamos a ver un uso que se le puede dar a la correlación. ¿Sí? Vamos a ejecutar el script y aquí están mis señales. Esta es mi señal X. Entonces díganme, ¿X está contenida dentro de P? Sí. Uh-huh. Sí. Ahora, X está dentro de P. Hago la autocorrelación de X, ¿sí? Y usamos uno de los métodos que les acabo de enseñar, donde yo aquí no voy a buscar la suma, sino que nada más voy a buscar el valor más alto, y el valor más alto de la autocorrelación de X es 19. Entonces, para definir, primero, si X está presente en P, y para definir en qué posición de P está X, busco la señal que esté más cercana a 19. Aquí está la línea del 19. Entonces, ¿hay algún punto que atraviese por 19? O sea, que esté en 19.
Sí, Sí. aquí está en la posición 11. ¿Sí? Este punto me está dando bastante información. Primero, me dice, hay muchas posibilidades, o sea, hay muy altas posibilidades de que X esté contenida en P, porque hay un punto donde la correlación es igual. ¿Sí? Y otro dato que me da es la posición 11. Si se fijan, este punto que coincide con el 19 está en la posición 11. Acá arriba, ¿en qué posición empieza X dentro de P? En la 11 también. En la posición 11. ¿Sí? Entonces, al encontrar este punto, estoy determinando que P puede contener a X y que si contiene a X, X está en la posición 11. O sea, no solo estoy encontrando la X dentro de la P, sino que estoy encontrando la posición de X o el desplazamiento de X dentro de P. O sea, puedo ubicarla dentro de P. Ahora, ¿para qué se utiliza todo esto? Todo esto tiene varias utilidades. Por ejemplo, la correlación. No sé si alguno de ustedes ha utilizado Shazam o algún otro servicio de identificación de música. Sí. Sí. Ujú. Bien. Bien, todos esos servicios de identificación de música lo que hacen es graban audio y obtienen la autocorrelación del audio que ustedes grabaron. Entonces se van a una base de datos de internet y el pedacito de la canción que ustedes grabaron, que puede ser este, lo pasan a través del banco de datos de canciones que contienen. Entonces dicen, ok, este es el pedacito de la canción, voy a buscarlo, voy a pasarlo por todas las canciones que tengo guardadas. Y a lo mejor encuentran una canción y dicen, ah, mira, aquí este pedacito parece que está contenido en esta canción. ¿Por qué? Porque le saqué autocorrelación y la autocorrelación coincide con una canción. Y no solo eso, sino que pueden encontrar el segundo exacto donde suena el tramo o el pedazo de la canción que grabaron, porque puede encontrarla posicionalmente. ¿Sí? Entonces, esa es una aplicación que se le puede dar a la correlación. Es lo mismo que el algoritmo de Facebook y YouTube para encontrar copyright, Mm, ¿no? O algo parecido. bueno, el algoritmo que utiliza Facebook y YouTube, sí, o sea, es al final correlación. De hecho, por eso, si ustedes modifican la señal lo suficiente, el detalle es que no es correlación, o sea, son otros algoritmos. ¿Por qué? Porque si fuera correlación, aunque ustedes, o sea, si se fijan, aunque yo le ponga aquí ruido de otro lado, o sea, aunque yo le ponga información de otro lado, encontramos la señal original, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, una cosa que se utiliza en Facebook o en YouTube para despistar a los algoritmos, Acelerar, ¿no? una cosa es acelerar, también se puede ralentizar, se puede cambiar la gama de los colores. Hay gente que también lo que hace es encierra el video como en un marquito, o sea, le ponen un marco alrededor o le ponen imágenes alrededor o lo recortan el video. Entonces, si fuera un algoritmo de correlación eficiente, vamos a decir, si es un algoritmo de correlación, ya a ustedes les va a tocar meterse en las broncas que es diseñar un algoritmo de correlación. Pero son algoritmos relativamente sencillos los que se utilizan. Si fueran algoritmos mucho más potentes, pues incluso encontrarían o sea, identificarían el contenido aunque ustedes le dieran vuelta, o sea, lo espejearan, que también es una técnica que se utiliza. Aunque lo espejearan, le cambiaran la gama, le cambiaran cualquier cosa, debe de seguir teniendo marcadores que lo identifican. Obviamente hay un punto donde si yo lo transformo lo suficiente, ya es inidentificable. Pero las transformaciones que le hacen la mayoría de gente que publica contenido, pues no serían suficientes. ¿Sí? Es un algoritmo muy sencillo, pero sí, es básicamente para lo que se utiliza. También para tumbarles a ustedes sus videos cuando los suben. Otra forma, bueno, otra aplicación que tienen estos algoritmos es, por ejemplo, la identificación biométrica. Cuando ustedes, por ejemplo, cargan en su celular su huella digital, la registran, lo que están haciendo es poner el dedo en un sensor. Bueno, ahorita ya la mayoría de los sensores de huella digital son ultrasónicos. Antes eran capacitivos. Y pues lo que hacen es que si se fijan en su huella digital, pues en realidad son un montón de surcos y de como montañitas. Entonces, esos surcos hacen presión sobre el sensor, que es una matriz de puntos. Esa matriz de puntos pues se desdobla y se convierte en un vector
y dependiendo de si su huella digital hace presión o no hace presión y qué tanta presión hace sobre los puntos del sensor, pues obtiene un vector, digamos, así como este, ¿sí? El celular pues les pide que hagan la presión en varias posiciones para identificar su huella en diferentes posiciones, y cuando vuelven a poner la huella y quieren desbloquear el celular, pues lo que se hace es se compara la lectura del sensor en este momento contra la lectura del sensor que hubo antes, es decir, se hace una correlación de la lectura actual contra la huella guardada, y si es suficientemente cercana se desbloquea el celular, ¿sí? Lo mismo pasa con la identificación de rostros. La identificación de rostros, igual su rostro se convierte en una imagen, se le incrementa el contraste, se erosiona la imagen, se convierte en un vector, y pues también se hace la correlación de su señal, de su cara, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Mm? Bien, entonces esa es la aplicación de la correlación. Otra aplicación, por ejemplo, es el radar. Si yo, por ejemplo, vamos a cambiar la imagen, bueno, vamos a cambiar mi señal. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle puros ceros. Corro la señal, ¿sí? Y otra vez, hago la autocorrelación de mi señal, saco la correlación de la señal con el vector que estoy definiendo, y yo puedo identificar la posición de la señal, pero aquí la posición de la señal me puede dar información. Por ejemplo, si esta es una señal que se emitió de una antena, se reflejó en una superficie y regresó, sabiendo si estos son instantes del tiempo, sabiendo la posición donde está mi señal, puedo calcular el tiempo desde que yo emití la señal hasta que regresó a la fuente, ¿sí? O sea, puedo calcular el tiempo que tardó en ir y rebotar. Así puedo calcular la distancia a la que está un objeto. Así funciona más o menos el sonar y el radar digital. ¿Sí se entiende? No, es- Ok. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo bien, profe? Ok. Entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Y continuamos la siguiente clase. Si no hay preguntas, pues sería todo. Pasen buena tarde y nos vemos el jueves. Profe, ¿Qué pasó? yo tengo ya el reporte listo de la actividad 1. Bien, entonces dejo de presentar, dejo de grabar y adelante, Sofía.